Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo último que hemos hablado, que era sobre el concepto de poder trabajar con funciones. ¿Qué quiere decir? Definir operaciones elementales que se podrían aplicar dentro de funciones. Para eso habíamos terminado con un par de ejemplos, pero podríamos volver a retomar esta idea considerando un par de funciones. Vamos a definir a la función f de x como la función x cuadrado. Y por otra parte, vamos a definir la función g de x como la función 3 solamente, constante. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos cómo poder graficar estas funciones, que es lo que habíamos hablado en la clase anterior. Podríamos tener una idea que sería de la siguiente forma. Primero vamos a definir lo que es la función f de x. Lo vamos a dibujar para que puedan tener la idea de lo que vamos a hacer con estas dos funciones. En primero vamos a tener la función f de x, que la vamos a determinar como un color rojo, pero la vamos a hacer de un solo trazo. Ahí. Y por otra parte, vamos a tener a la función g de x, que es simplemente la función constante valor 3. Ya. Lo que hemos hablado es que nosotros podemos tener estas dos funciones definidas como x cuadrado y la constante 3, y podemos aplicar ciertas operaciones matemáticas, como, ejemplo, decir qué pasaría si nosotros hiciéramos el f más g. La función f más g lo que quiere decir es que tendríamos que tomar el valor de la función f y simplemente sumarle la función g, que nos daría esta forma que está acá, x cuadrado más 3 simplemente. Entonces, lo que habíamos hablado en profundidad era que nosotros podíamos tomar cualquier valor, al fin y al cabo vamos a tomar todos los valores posibles, pero si nosotros centramos solamente en un valor, ese valor tiene, primero, un valor para la función evaluada en f de x, eso quiere decir que acá va a tener un cierto valor. Para ese valor de x en particular, para ese valor de x va a tener ese valor que está representado con la barra roja. Puede ser, ejemplo, si consideramos que el x vale 5, el f de x me va a dar 25. Esto es una aproximación, el dibujo no está proporcional, pero es para que lo hiciéramos la idea, más o menos. Ahora, eso quiere decir que toda esta barra mide 25. ¿Ya? Por otra parte, podemos considerar para el mismo valor, pero ahora la barra verde. Esa barra verde, independiente del valor de x, lo dice que es constante. Y que el valor va a ser simplemente 3. Entonces, la suma de la función f de x más g de x, donde el x vale 5, lo va a dar 25 más el 3. Que sería la representación como si nosotros tomáramos la barra verde o la barra roja, da igual cuál. Lo puedo tomar ahí. Ahí. Y juntáramos las dos barras. Y esa va a ser la suma total. Y ese valor que está ahí es la representación del 25 más 3. ¿Ya? Para este caso de composición, estamos haciendo una composición de dos funciones distintas, estamos sumando. Pero nos dimos cuenta que en vez de hacer eso con cada número, simplemente teníamos que sumar las dos funciones. Esa nueva función, si nosotros la dibujamos, el x cuadrado más 3, lo que está originando simplemente, voy a borrar acá, lo que está originando simplemente es que a la función cuadrada le está sumando 5 términos hacia arriba, 3 términos, que es lo que habíamos hablado la otra vez para poder desplazar funciones. Y ahí los vamos a dar cuenta. Miren, si volvemos hacia atrás, en la parte que borré, de las rayas,
Ahí. Si yo tomo esta función y la desplazo, coincide justo con el punto que habíamos hablado del punto morado, que coincide con la suma. Entonces a cada uno de estos valores me va a dar ahora la función x cuadrado más 3. Puedo hacerlo también con la resta, lo puedo hacer con la multiplicación, con la división, pero esa es la idea general, que yo puedo descomponer o puedo componer las funciones respecto a otras funciones. Ahora, aquí hay un par de ejemplos y aparecen estos términos de este tipo de función. A estas funciones se le llaman funciones compuestas. ¿Por qué? Porque son del tipo que hay más de una opción, que se compone por distintas funciones. La función naranja y la función roja, vamos a llamar. Entonces, para este ejemplo, consideramos primero, vamos a definir qué significa eso de f de x. Nos dice que la f de x tiene dos opciones. Eso lo está diciendo la parte morada. Es la representación o la idea de lo que tenemos que tener. Que esta función va a ser igual a dos posibles soluciones. Una de las opciones va a ser 3x cuadrado menos 1. Eso quiere decir que la función va a ser 3x cuadrado menos 1, pero con la siguiente condición. Solamente para x mayores que 2. O va a ser f de x, pero la segunda opción, 3x menos 1, para x menores o iguales que 2. ¿Ya? Entonces, eso significa, en vez de escribir eso dos veces la misma función, lo que se hace es juntar a las dos opciones y decir que esa es la f de x. Que f de x, la función f, tiene dos posibles opciones. Una que sea este tipo de función para x mayores que 2 y este tipo de función para x menores que 2. Para eso las vamos a graficar. ¿Ya? Vamos a considerar entonces el eje, los ejes x y del plano cartesiano. Y vamos a denotar primero la opción de los x mayores que 2. Para eso tenemos que ubicar al valor 2 y tenemos que decir, este va a ser los valores para x mayores que 2. ¿Qué es lo que pasa? Para x mayores que 2 vamos a tener la siguiente función. 3x cuadrado menos 1. ¿Ya? Ahí. El 3x cuadrado menos 1, ya habíamos hablado cómo era la función x cuadrado. La x cuadrado es de esta forma. Que esté multiplicada por 3, que esté multiplicada por 3 lo único que hace es potenciar el valor como va aumentando. Ahora es 3 veces, no es simplemente 1. Eso quiere decir que si antes era 5 daba 25, ahora va a dar 75. Es mucho más grande. Se va acercando más hacia acá. ¿Ya? Eso es el 3 elevado al cuadrado. Es más delgada la separación entre la simetría. Y por otra parte, tenemos el menos 1, que ya habíamos hablado de qué significaba el menos 1. Para eso podemos considerar qué pasa cuando esto vale 0, y cuando vale 0 el resultado nos da un menos 1. Entonces se desplaza hacia abajo la función. Entonces la representación que podríamos hacer como bosquejo simple sería simplemente de esta forma. Y desplazado con acá vamos a poner el menos 1. Entonces sería de esta forma. Hacia allá. Para tener un buen, voy a borrar esto y después lo voy a volver a escribir arriba. Para tener un buen indicio de cómo es realmente la función, tenemos que considerar lo siguiente, que siempre es bueno darle valores, pero lo más importante es preguntarse cuándo esto va a ser 0. ¿Para qué valor se puede considerar que eso va a ser 0? Y el caso sería 1 partido en raíz de 3, con el x de esa forma, o raíz de 3 tercios, que es exactamente lo mismo. Multipliquen arriba y abajo por un raíz de 3 y les va a dar eso.
Entonces, ese número aproximadamente, si nosotros lo usamos con la calculadora, podríamos usar raíz de 3 dividido en 3 y nos da 0,57, aproximadamente 0,5. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo saber que cuando está en 0 pasa por acá. La función tiene esta forma, más o menos. Oh. Ah, y es más todavía, es la mitad de la mitad, porque ahí puse el 2. Entonces este es el 1 y por acá va. ¿Ya? Esto va a aumentar, por si acaso es una cuadrada, entonces va a seguir aumentando siempre hacia arriba. Pero, de esta función naranja que está acá, solamente tenemos que considerar desde el 2 hacia adelante. Solamente del 2 hacia adelante. Porque esa es la restricción que tenía la función, que la voy a escribir acá. La función tenía esa forma si el x era mayor que 2 y tenía la forma 3x menos 1 si el x era menor o igual que 2. Entonces solamente la parte que me interesa era para el lado de acá, de la función cuadrática. Porque esa va a pertenecer a la restricción morada que habíamos puesto. X mayores que 2. ¿Ya? Es bueno también buscar este punto que está acá. ¿Qué pasa cuando el x vale 2? Que sería un 4 por 2, 12, menos 1, 11, para tener la representación. Aunque nunca va a poder ser 11, porque recuerden que es estrictamente mayor que 2. No pertenece a la función. Ahora, por otra parte, para los valores de x menores que 2, que es toda esta parte que está acá, lo que tenemos que considerar es esta función. Esa función, primero tenemos que fijar que se parece a la función x en primera instancia, que es lineal. El 3x, al multiplicar por 3, lo único que va a hacer es cambiar la pendiente, va a aumentar. Que los valores, cuando, por ejemplo, si antes era x, el x vale 5, el y vale 5, ahora cuando el x vale 5, el y vale 15. Entonces va aumentando la pendiente. Y el menos 1 lo que va a originar es que la función se desplace un valor hacia abajo. Por lo tanto, la representación más o menos podría ser para esta función azul de esta forma. Ahora, nuevamente también hay que fijarse qué valores tiene esta función. ¿Qué pasa cuando vale 0? Los da el menos 1 que está por acá, el menos 1. Pero, cuando vale 2? Porque el 2 es el límite. Es el último valor que puede tener el conjunto. Por la parte derecha. Es el máximo. Un valor posible. Entonces los daría un 3 por 2 es 6, menos 1 es 5. Entonces nos damos cuenta que para poder graficar correctamente este gráfico, tendríamos que dibujar más o menos dónde está el 5, que estaría por acá. Vamos a escribir con negro. Por acá estaría el 5. Ahí estaría el otro valor y podríamos juntar perfectamente estos valores de estas líneas. Y ahí tendríamos la otra función. Entonces, esta es la función real. Fíjense que no tiene una forma como continua. El lápiz se corta. Nuestro lápiz, si nosotros seguimos la idea, lo voy a poner en rojo, nuestro lápiz avanza por acá, dentro de la función, los valores de la función van por acá, y de repente tac, aparece otra función, se corta. Eso entendemos que ya no es una única función, sino que una función compuesta. No es necesario que se corten, puede ser el caso que no se vayan a cortar, pero cambia la forma de visualmente, uno entiende que ya no es la misma función. Entonces, estas son del tipo función compuesta. En este caso nos dan dos funciones compuestas, la que acabamos de hablar, y la g de x, que podemos hacerlo exactamente igual, el mismo procedimiento, solamente que está en cero. Pero nos dicen que a partir de esas funciones seamos capaces de poder definir cierta aritmética entre funciones.
¿A qué se refiere con esta aritmética? Que seamos capaces de, ejemplo, calcular el 2f menos g. Imaginemos que queremos calcular el 2f menos g, que es el valor que lo está pidiendo acá. Encontrar el 2f menos g. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar la función f y considerar la función g. Pero lo vamos a encontrar con que las restricciones son totalmente distintas. Voy a dibujar con colores las restricciones simplemente, que es el dominio de las funciones, con 4 colores distintos. Y para que lo hagamos la idea de qué es lo que va a pasar con estos dominios de las restricciones, vamos a dibujar el eje X. Imaginemos que tenemos el eje X de la función acá, de las dos funciones, y vamos a dibujar el dominio de la función f. O sea, ya habíamos hablado, acá está el 0, que se considera con el valor 2. Vamos a considerar acá el valor 2. Y se separan en la zona roja, que son para mayores que 2, y la zona verde para valores menores que 2. Pero por otra parte, la función g se separa en la parte azul, que son mayores que 0, y los menores o iguales que 0. Entonces acá se dan cuenta que hay 3 zonas posibles, 3 combinaciones posibles. Está esta combinación, que solamente está el verde morado, las restricciones verde morada. Va a haber otra restricción, otra zona, que es la verde azul, y una tercera zona que es la roja celeste, azul. Entonces cada una de estas son combinaciones distintas. Ejemplo, la función 2fg en la primera zona va a ser de la siguiente forma. Va a ser 2, pero el f está definido por la zona verde. Es de la forma 3x menos 1, que esa es la función f. Menos la función g, pero que está con valores menores que 0. X menos 1. Esa es la función 2f menos g. ¿Para qué valores? Para x menores o iguales que 0. La segunda zona, la segunda ecuación que vamos a tener, va a ser de la forma 2 veces f, pero el f está determinada por la zona verde, nuevamente. 3x menos 1. Menos la función g. Pero la función g está determinada, en este caso, por valores mayores que 0, que sería 3x menos 2. ¿Cuándo va a cumplir esto? Cuando el x esté determinado a mayores que 0 y menores o iguales que 2. Y el tercer caso va a ser 2 veces la función f, pero la función f ahora son para x mayores que 2. Entonces de la forma 3x cuadrado menos 1, menos la función f, g, que sigue estando en la zona celeste, que son los 3x menos 2. ¿Para qué valores de x? Para los x que sean mayores que 2. Y ahí están las 3 combinaciones posibles. Recordando que en la primera zona el valor f es verde. La g es la que está determinada por la condición morada, que sería esta función. La segunda zona sería nuevamente la zona verde que habíamos hablado para valores menores que 2, pero para la función g serían ahora mayores que 0. Y después, por último, tendríamos que para la función f serían la función que serían para mayores que x, mayores que 2, y la función celeste. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Se puede entonces trabajar, multiplicar el 2 por el 3, que daría un 6, menos el x que está acá, en esta parte de acá, daría un 5x. El 2 menos 1, multiplicado por menos 1, me daría un menos 2, más el 1 me daría un menos 1. Y ahí estaría simplificada la ecuación.
La segunda podría escribirla como 2 por 3 me daría un 6 nuevamente, pero estaría restando un menos 3, que me estaría dando un 3x. El menos 2 se estaría sumando con el 2, que me daría un 0. Y las condiciones. Y por último tendría el 2 por 3, se me daría un 6x cuadrado, menos 3x, y el menos 2 más 2 me daría 0, para x mayores que 2. Y esta sería la solución de la condición 2f menos g. ¿Por qué se complica esto? Porque ahora tengo dos funciones compuestas, entonces tengo que hacer las combinaciones posibles. Y por eso yo les recomiendo que hagan este dibujo por medio de los dominios, por eso es tan importante entender los dominios, para poder localizar la función. ¿Se puede graficar? Sí, se puede graficar perfectamente la solución para poder entender la forma que tiene. Tendríamos dos zonas que era el 0 y el 2. Y antes de, para menores que 0 es simplemente una ecuación lineal, es una ecuación de la forma 5x menos 1. Acuérdense que la 5x era de esta forma, pero al ser un menos 1 se desplaza un menos espacio hacia abajo. Entonces es simplemente con el lápiz rojo va a ser de esta forma. Más o menos, es un bosquejo. No me sé realmente la pendiente, es más pronunciada que esa línea que hice, pero es la idea. Después en la segunda zona entre el 0 y el 2 es una función del 3x, que la vamos a poner con color azul. La función x parte en 0 y el 3 lo único que hace es que aumenta la pendiente. Tiene que ser una pendiente más baja de la que dije anteriormente, por el hecho que la 5 es mayor. Podría dibujar la 5 un poco más, con una mayor pendiente. Ahí. Y por último, tendríamos la tercera zona, que sería una función cuadrática positiva. Esta función cuadrática la podemos simplificar. Factor común x, lo que sería un 6x menos 3. Y tiene dos valores, el 0 y el caso del 3 sextos. Cuando se hace 0, en 0 y en 3 sextos, lo que sería un medio. Con el 1 medio y el 0. ¿Qué significa eso? Ya habíamos hablado otra vez con las funciones parábola, que si yo tengo esta función que es así, la función va a ser de esta forma. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé eso? Porque las raíces son los valores 0 y 1 medio. La función es positiva, cuadrática, el término que acompaña al x cuadrado es positivo, entonces mira hacia arriba y sería de esa forma. Pero como a mí me interesa, voy a dibujarla igual, más o menos sería de esta forma, acá está el 0 y acá está el 1, es un medio. Entonces acá está el 1, acá está el 1 medio, sería como de esta forma, una función cuadrática. ¿Sí? Pero como a mí me interesa solamente del 2 en adelante, podría dibujarla de esa forma. La función cuadrática. Oh. Tendría que ver si coinciden los puntos. Por ejemplo, cuando esto da 0, ¿qué pasa cuando llega al borde? ¿Cuánto da 0? Que simplemente me da el menos 1 que estaba acá, que habíamos dicho el menos 1. Cuando me da 0 por el otro lado, por la derecha, este me da 0, no se tocan. Pero cuando este se acerca al valor 2, me da como solución 6. Mientras que el otro, cuando se acerca al valor 2, me daría un 2 por un 12 menos 3, que me daría un 9, que me daría un valor 18. Entonces, ¿qué significa? Que si este valor es 6, el otro tiene que estar corrido más hacia arriba. De esa forma. Para que coincida el valor de las condiciones de borde del sistema. ¿Ya? Para que este valor sea el 9 por 2, que sería 18. ¿Alguna duda? ¿Todo bien?
Entonces, eso es la composición. No los preguntaron dibujar, pero también es siempre bueno que ustedes grafiquen las funciones. Se ve que no es una función continua, así como que sea el mismo comportamiento. Por lo tanto, cambia la función entre medio, por eso son funciones compuestas. Pero así se podía entonces describir la solución de funciones compuestas. Ahora, cada función, la función que tengamos nosotros que podamos dibujar, ejemplo la x cuadrado o la función x igual y o una función constante, pueden tener una cierta paridad o no. ¿Qué se entiende como paridad? Es lo siguiente. Una función se va a decir que es par si solamente si cumple lo siguiente, que los valores negativos son exactamente los mismos valores de la función, da como resultado los mismos valores como si fuesen positivos. ¿Qué significa eso? Que los valores positivos en comparación a los valores negativos van a dar exactamente los mismos valores de y. Quiere decir que si esto es 5, el menos 5 da exactamente el mismo valor que es 25. Si eso pasa, si eso llega a pasar, la función se entiende como una función par. ¿Cuáles son funciones pares? Las funciones cuadráticas o cualquier función que esté elevado a un número par. De ahí viene función par. El x a la cuarta, el x elevado a 6, el x elevado a 8, son funciones pares. El valor absoluto también es una función par, por si acaso. Ya que el valor absoluto, si nosotros sabemos cuál era que cuando daba exactamente el mismo valor para los positivos, pero cambiaba el signo para los negativos, dejándolo de igual manera positivo. Entonces esa es una función par. Mientras que las funciones impares van a ser tales que cuando nosotros reemplazamos la función con valores positivos, solamente se van a parecer a los valores negativos si agregamos un signo negativo. ¿Qué significa eso? Y para eso lo vamos a dibujar. Si nosotros tenemos esta función, ejemplo, el x cubo, si yo acá tengo un 2, el resultado va a ser un 8. Pero en el caso del menos 2, que ahora sería el menos x, con valor negativo, lo que va a pasar es que no me va a dar 8, sino lo que me va a dar va a ser menos 8. Y la diferencia está que entre el menos 8 y el 8 hay un menos de diferencia. La diferencia entre la función negativa, que lo voy a poner en azul, este valor negativo va a ser solamente igual al valor positivo, pero con un signo negativo adelante. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que me da una variable x negativa va a ser igual a la positiva, pero si al menos 8 yo le agrego un negativo para que se convierta en 8. Uno se va a dar cuenta de lo siguiente, que hay ciertas simetrías en estos órdenes. ¿Cuáles van a ser estas simetrías? Que las funciones pares van a ser un espejo respecto al eje x, como ya sabemos del x cuadrado. El x cuadrado es un espejo respecto al eje y. Ahí, al y. El y funciona como espejo. Entonces, todo lo que se refleja en la zona celeste se refleja de igual manera en la parte morada. Eso solamente funciona con las funciones pares, como el x cuadrado, valor absoluto, x elevado a 4, x elevado a 6. Las funciones impares, por otro lado, las funciones impares, como el x cubo, el x elevado a 5 o el x elevado a 7, por eso son impares funciones, como ejemplo muy sencillo, van a ser que si yo tomo un valor, ejemplo, respecto al eje, respecto al origen, el espejo va a ser respecto al origen, no a un eje. El espejo va a ser ese punto que puse al medio, que lo que va a originar
es esta simetría respecto al espejo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un punto cualquiera, otro valor respecto al origen, la simetría va a ser la misma distancia con el mismo ángulo, pero en el sentido contrario respecto al punto, no a los ejes. La simetría es respecto al origen. Esas son las funciones impares. Mientras que las pares, la simetría es respecto a un eje que es el eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostrar si una función es par? Es bien simple. Para que sea una función par, tiene que recordarse que tiene que cumplir que para todo x, para cualquier valor, tiene que cumplir esto. Entonces, si yo quiero demostrar que si el x cuadrado es par, lo único que tengo que hacer es tomar un x cualquiera. Ejemplo, 5. Porque dice que para todo, entonces tiene que cumplir para todo, cualquiera. Y va a pasar lo siguiente, va a decir, ¿qué pasa con la función f de x? La f de x me va a dar 25 y la función menos f de x me va a dar 25. ¿Por qué? Porque si para x5 me da 25, para el x menos 5 me da de nuevo 25. Por lo tanto, son iguales. Y si son iguales, pero parten de x totalmente cambio de signo, con signo distinto, la función es par. Lo podemos escribir para cualquier valor también, para cualquier valor de x, porque puede ser que justo escogemos uno que coincide y el resto no. Entonces vamos a considerar cualquier función x, por cualquier valor de x. Para cualquier valor de x, lo que vamos a tener es la función f de x, que va a ser x cuadrado. ¿Ya? Pero para el valor menos x, lo que vamos a tener de la función de menos x va a ser menos x al cuadrado. Y nosotros sabemos que menos x al cuadrado es exactamente lo mismo que x cuadrado. Porque ese menos 1, acá hay un menos 1, lo podemos sacar hacia afuera. Lo vamos a hacer como ese paso que nadie lo hace, pero acá hay un menos 1 que va a salir hacia afuera. Y ese menos 1 al cuadrado es 1. Entonces simplemente lo queda x cuadrado. Por lo tanto, para cualquier valor de x son iguales las funciones, aunque partan con valores distintos. Por lo tanto, la función es par. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos demostrar esto, pero si la función fuese impar? Veamos el caso de este, el 1 partido en x. Para x, lo que vamos a obtener va a ser f de x, que es 1 partido en x. Pero para el caso de menos x, lo que vamos a obtener va a ser 1 partido y paréntesis menos x. Puedo sacar el paréntesis para afuera, ponerlo adelante de la fracción, porque habíamos hablado de esas propiedades, y los queda menos 1 partido en x. Pero el menos 1 partido en x es lo mismo que menos f de x. Porque todo esto es f de x. Entonces nos queda que para x va a ser f de x y para menos x es igual a menos f de x. Y por lo tanto se va a cumplir que el valor de menos f de x, que sería el de acá, va a ser igual, fíjense ahí lo voy a poner con morado, el valor de f de menos x es igual a menos la función de x. Por lo tanto es una función impar. Esta es una función impar. Y si la graficamos, ya habíamos hablado del 1 partido en x, que era de esta forma, pero para el otro los queda ahí. Para cualquier valor que yo tome respecto al eje x, la simetría es hacia el otro lado, con la misma distancia. O tomo otro valor por acá y se cumple exactamente lo mismo. Entonces es una función impar. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar. Entonces ahora tenemos las paridades de las funciones. Saber, y los pueden preguntar, ¿cuándo saber cuando una función es par o impar? Y hacer la composición de funciones. ¿Ya?
Sabemos también cuándo van a ser simétricas estas funciones y ahora podemos definir ciertas restricciones en las funciones. ¿Qué quiere decir? Puede ser que tengamos una función de este estilo, puede ser compuesta, estoy pensando. Imaginemos que la función va así y de repente la corto con una función lineal. En la primera parte va a ser una función cuadrática, vamos a poner hasta el valor 2 y ya después va a ser una función lineal. Si yo quiero graficar esa función, yo sé que va a ser una función compuesta con lo que hemos hablado, va a ser un x cuadrado, tal que el x sea menor o igual que 2, y para x mayores que 2, yo podría decir que sería de la forma x, podría considerar. Vamos a borrar esa línea y vamos a considerar la forma x. ¿Ya? O un x más 2. Para tener una idea abajo, un x más 2. ¿Por qué hago que sea x más 2? Para que compartan el mismo punto. En el caso del 2, que la función no se corte. Porque si hubiera sido simplemente x, lo que iba a pasar es que esto se iba a desplazar. Pero lo hago calzar para que se unan las dos funciones. Para que se vea como continua. Entonces esta es la parte morada de la función compuesta. Y acá está la parte verde. El x más 2 lo voy a borrar porque no se ve, aprecia bien. X más 2 ahí. Que sería la composición que está ahí. Ahora, si yo les pregunto si esta función es par o impar, ¿qué me contestarían? ¿Qué me podrían decir sobre respecto a estas funciones? ¿Esta función es par o es impar? Solamente viendo el dibujo. ¿Alguna idea? Si se fijan, no va a ser par, porque van a haber valores, ejemplos, van a haber valores en los cuales no se cumple esa paridad de espejo. Sí van a haber valores iniciales, por lo menos en esta zona que podríamos decir acá, por lo menos acá sí se va a formar paridad, pero fuera de ese no se va a formar la paridad, porque son funciones distintas. Tampoco es una función impar, porque no está reflejado respecto al eje X. Entonces uno puede restringir el dominio, en vez de ser todos los reales, puede solamente restringir el dominio a ciertos lados para solamente dibujar la zona que sí se va a cumplir esa paridad, que sería toda la zona que está acá. Esa. Entonces ahí sí la función es par. Ahora podemos decir que esta función sí hasta este punto, solamente en esta zona va a ser par. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la función antes partía de todos los reales hasta todos los reales, con x igual a la función compuesta, f de x, pero ahora nosotros la vamos a restringir y ya no van a ser todos los reales, sino que va a ser desde el menos 2 hasta el 2, para que se siga manteniendo esa paridad, para obtener la paridad. Entonces restringir, a considerar una restricción, lo que va a hacer es cambiar el dominio, pasar de un dominio A, pongamos un cierto dominio, puede ser todos los reales, a un valor menor. ¿Ya? Y esa restricción, un conjunto más pequeño, podemos tener paridades o hacer otras cosas. Y prolongación es a obtener más valores. Ejemplo, al contrario, tengo esta función y ahora quiero que se parezca a otra, entonces tengo que aumentar el conjunto, el dominio. ¿Para qué lo sirve? Como ejemplo muy sencillo, saber si las funciones son pares o no. Ejemplo, tenemos esta función que está acá, la menos x cuadrado, que ya sabemos cómo dibujar la menos x cuadrado, que sería de esta forma. ¿Ya? Y, pero hay que fijarse en el dominio. Acuérdense que siempre para dibujar hay que fijarse en el dominio. Dice todos los reales positivos, incluyendo el 0. Entonces no es solamente esa barra, sino que va a ser solamente esa. Ese es el dominio. Me dice todos los reales positivos, incluyendo el 0. Entonces ahí está la función. Y lo que me piden es hacer
una prolongación o algo por el estilo para hacer que la función sea par. Entonces, si yo quiero que sea par la función, simplemente yo tengo que aumentar el conjunto. Ya no son los reales positivos, sino que ahora son todos los reales. Basta con que ponga todos los reales, aumenta el conjunto, obtuve que la función ahora fuese par, porque hice aparecer el otro conjunto que no estaba y se forma el espejo. ¿Qué tengo que hacer para que la función sea impar? Ahí ya tengo que modificar en cierta manera la función. ¿Por qué? Porque para que sea una función impar, lo que tendría que obtener es que la función sea de este estilo. Por lo tanto, la función tendría que, además de cambiar el dominio, tendría que cambiar de cierta manera la forma de la función, hacerla compuesta. Decir que va a ser x cuadrado cuando el x sea mayor que 0, mayor o igual, y, pero es con un menos, ahí está el menos, me comí el menos, y va a ser x cuadrado cuando el x sea menor que 0, que va a ser la zona de acá. Y ahí se forma la paridad, la impar, función impar. Y que la función no sea ni par ni impar, podríamos obtener el conjunto inicial. Solamente obteniendo el conjunto inicial, ejemplo ahí, la función no era ni par ni impar. No habría que modificar nada, porque esa función no tiene simetría ni en el eje X ni en el punto. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo de poder aumentar o disminuir los conjuntos para formar las paridades, para poder hacer que sea simétrica la función en ciertos aspectos. ¿Ya? La función, a medida que estamos trabajando con todas estas funciones que hemos trabajado hasta el día de hoy, nos damos cuenta que en muchos de los casos las funciones van aumentando los valores o van disminuyendo los valores. Cada vez se van disminuyendo más y más y más a los negativos o van aumentando. Y eso es lo que origina al concepto de creciente una función o no creciente. Una función creciente lo que va a pasar es que siempre que yo tenga dos valores, el x y el y, así podrían haber perfecta, para no equivocarse, aquí pueden poner x1 y x2, lo vamos a hacer, porque uno se confunde con los x y los y, vamos a poner que esto es x1 y este es x2, lo que está diciendo es que yo tengo dos valores de x, pero el x2 es mayor que x1. Ahora, si yo tuviera esos dos valores, lo que me está diciendo es que para que la función sea creciente, lo que tiene que pasar es que el valor de la f de x1 tiene que ser aún así menor que la del x2. Si eso pasa, si a medida que yo aumento mi número en la variable x, aumenta la variable en el eje y, entonces la función crece. Y el dibujo lo demuestra, va creciendo. Al contrario, si la función fuese decreciendo, ¿qué significa? Que de nuevo podríamos considerar x1 y x2, x1 y x2, para que no se confundan con el eje y, y tuviéramos estos dos valores x1 y x2, el x2 sigue siendo mayor que x1, está bien en el dibujo, pero los valores son distintos. El valor del f, del y, que sería el valor del eje y, es menor que el f1. Entonces la función va decreciendo. Puede decrecer linealmente, puede decrecer también con valores así, pero es que se vea que va disminuyendo. Si va disminuyendo se puede decir, o igual, puede ser que hayan casos que sean iguales, se puede considerar que va decreciendo o que va creciendo la función. Pero si queremos que solamente aumente, que no esté la opción del igual, o que solamente disminuya y no esté la opción del igual, se llamarían estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Que esas serían las opciones. ¿Ya? Vamos a actualizar. Ya, vamos bien en el tiempo. Entonces ahí ya tendríamos nosotros la información de las funciones. Además de poder dibujarla, que es todo lo que estamos hablando hasta ahora, hacer composiciones de funciones, hacer que sean 2f menos algo, composición de dos funciones, hacer una sola, una función compuesta.
ver además si la función es par o es impar, la simetría que tiene, podemos observar si la función crece o decrece. ¿Ya? Y en el caso que es más común es decir la estrictamente monótona o la monótona, si es creciente o decreciente, si es una de las dos. Ahora, como ejemplo, veamos el caso del valor absoluto. El valor absoluto, que ya hemos trabajado mucho con esta función, la podemos graficar simplemente para valores para mayores que 0. Lo que va a pasar es que la función va a ser un x, va a ser de la forma f de x va a ser igual a x, no cambia el valor, pero para las zonas que son negativas, para x menores que 0, lo que va a pasar es que va a dar un menos x. Entonces, si el x vale menos 5, va a dar 5. Le cambia el signo. Esta función, si nos damos cuenta, es una función par, porque es simétrica respecto al eje y, es un espejo, tanto a la derecha como a la izquierda, en el origen y en el eje y. Pero nos damos cuenta que para los valores menores que 0, la función es decreciente, porque va disminuyendo. Entre el x menos 4 y el x menos 5, el menos 4 es mayor, pero el resultado es menor. El menos 4 es mayor que menos 5, pero el f de menos 5 es mayor que el f de menos 4. Se invierte, porque 5 es mayor que 4. Por lo tanto, la función decrece. Pero el contrario que para x mayores que 0, que va aumentando. La función entonces es creciente. Puede estar la posibilidad de que para dos valores de x sean iguales, no. Por lo tanto, son estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. ¿Ya? Y también podemos aplicar ahí otros ejemplos para que ustedes puedan, se los voy a dejar yo como tarea a ustedes, puedan desarrollar esa parte. ¿Ya? Ahora, para terminar por lo menos la clase de hoy, vamos a definir lo que son las funciones, la composición de funciones. Inconscientemente ya lo hicimos recién con un ejemplo, pero la diferencia de, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros escribíamos el 2f más g, ¿ya? Lo que estábamos haciendo era considerar las dos funciones por separado, solamente las estábamos sumando o multiplicando. Pero las funciones que así realmente podemos decir composición de funciones, que son las combinaciones FOG o GOF, o otras más GOG o FOG, es un poco más abstracto. ¿Qué es lo que pasa? Y para eso vamos a agregar una hoja. Nosotros podemos considerar las siguientes funciones. Vamos a considerar la función f de x igual a x cuadrado y la función g de x igual a x más 1. ¿Ya? Nosotros sabemos que a estas dos funciones las podemos sumar, las podemos restar, multiplicar y dividir entre ellas. Y vamos a hacer simplemente juntar los términos. Pero cuando nosotros hablamos de una composición, ejemplo de la forma FOC de x, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Primero los tenemos que centrar dónde está la variable x y empezar a aumentar el espacio y decir, ahora va a ser g de x. Eso quiere decir que si antes la variable era x para la función f, véanlo de esta forma, si antes la función, la variable era la x para la función f, ahora la variable para la función f ya no es x, sino que es todo esto, es la g de x. ¿Qué quiere decir? Que si antes era f de x igual a x cuadrado, ahora f ya no es, no depende de x, depende de g. Eso significa FOC, que lo que estoy cambiando es ahora la variable que estaba dentro, en ese orden. Por eso es tan importante el orden de cómo se escribe esto. Está primero la f y todo su dominio es g de x.
Entonces, como su dominio es g de x, yo puedo escribir la función f, que era x cuadrado, pero elimino el x, y donde había un x, ahora escribo la función g de x. Y esa es la función FOC. La función FOC va a ser simplemente x más 1 al cuadrado, que no es lo mismo que la función GOF. Por la que la función GOF, que era de la forma x más 1, donde había un x, vamos a cambiar por la función f de x, que no son lo mismo. También se pueden hacer combinaciones como la FOF, que son muy raras, que sería el x cuadrado, pero donde había un x tenemos que cambiar por x cuadrado, que sería un x a la cuarta, o las funciones GOF. Podemos hacer tantas combinaciones que queramos, si tenemos más funciones, que sería un x más 1, pero donde había un x, ahora va a ser un x más 1. Entonces, eso es la composición que estamos hablando. Que cuando nosotros hablamos ahora de una función FOC de x, lo que estamos diciendo es que a la función, la primera que está denotada, que es la f, ya su variable no es x, sino que es g de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos tenemos que centrar mucho en el dominio de estas funciones y en el recorrido. ¿Por qué? Y para eso vamos a hacer un ejemplo con estas dos mismas, con las dos funciones que teníamos anteriormente. Ya. Y vamos a hacer acá. Imaginemos que queremos hacer la función GOF. Pero si la hacemos por separado, va a pasar algo. Primero, antes de hacerla, lo vamos a hacer por separado. La función f de x, que es la primera, tiene el dominio de todos los reales y tiene como recorrido todos los reales. ¿Qué quiere decir? Que si yo grafico, puede ser cualquier valor de x y puede dar como resultado, como resultado solamente los positivos. Entonces vamos a escribir acá, en cierto espejo, que la función f de x entonces son todos los reales, pero da como resultado solamente los reales positivos y el 0, no los negativos. Y la función va de x hasta x, y cada valor de x lo convierte en x cuadrado, en f de x. La función g, por su parte, toma todos los reales y da como resultado todos los reales, porque es una línea recta que está desplazada en más 1. Entonces son de esa forma. Pero sigue dando todos los variables de x, no tiene restricción, da todos los valores de x. Entonces va de todos los reales a todos los reales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La función GOF, acuérdense que la función GOF era la función g, pero ya no se alimenta de x, sino que es f de x. Entonces, cuando nosotros escribimos esto, nosotros sabemos que va a ser x más 1, pero donde había un x, ahora escribimos la función f de x. Y la función f de x es simplemente x cuadrado. Lo escribía de esta forma, la función GOF. Pero la función GOF va a tener, hay que preguntarse de dónde parte. Entonces, para eso hay que fijarse, voy a poner con color azul, que la variable es f de x y el f de x parte con todos los reales. Pueden ser cualquier valor de x. Van con todos los reales. Pero el resultado no va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque todos estos reales que están acá, lo voy a poner con verde, todos estos reales que están acá, se convierten solamente en positivos. La función cuadrada toma todos los reales, pero solamente los convierte en positivos. Y ahora esos valores que son solamente positivos, porque esos son los que vamos a tomar ahora,
van a dar otro resultado. No son todos los reales. No son todos los reales. Van a ser esto que me da la F. Esos valores que me da la F son solamente positivos, incluyendo al 0. Entonces, como resultado, va a originar que la función ahora me dé solamente valores positivos. Pero tampoco son todos los reales, es del 1 en adelante. Porque aunque estos sean todos los reales positivos, incluyendo el 0, del 0 para arriba, cuando sea 0 se le agrega el 1. Por lo tanto, realmente parten del 1 hacia arriba. Nunca voy a poder obtener el 0,5. No hay forma de obtener el 0,5. Por lo tanto, en vez de escribir todos los reales, podría escribir incluyendo desde el 1 al infinito positivo. Y esa es la restricción del COF, que hay que fijarse en eso de los conjuntos y que la función va a ser del x cuadrado más 1. Porque aunque tome todos los valores de R de la función f de x, que eran todos los valores de los reales, esos reales se convierten en reales positivos y ahora eso van a ser solamente los del G. Viéndolo como dibujo, para que lo comprendan de otra forma, podemos ver lo siguiente. Tengo la función f de x, tengo el dominio, que son todos los reales, pero solamente obtengo como recorrido lo de y positivo. Ahora, cuando yo tenía el g de x, el g de x era esta función que va así, una lineal. Y son todos los reales. Pero ahora mi dominio es la función GOF. La variable no es x, es f de x, la que alimenta g. Pero el f de x solamente es positivo. Eso es la que alimenta a la función g. Todos los resultados de f son las variables ahora de g. Por lo tanto, la función tiene como dominio todos los reales. Aquí lo voy a poner con morado. Como dominio tiene todos los reales que habíamos puesto ahí y tiene como recorrido, con los verdes, solamente de aquí para allá. Que son desde el 1 al infinito. Ven, se dan cuenta que coincide con el dibujo. Que solamente esta parte de valores pueden ser. Entonces tienen que practicar bien esta parte de la composición de funciones. Aquí hay un par de problemas que pueden practicar, que son igual a lo que hemos hecho, hice yo el ejemplo anterior, sin decirle que estamos haciendo una función compuesta. Pero ahora ustedes lo pueden hacer y determinar el recorrido. Idealmente hagan estos ejemplos y la próxima semana, en la primera clase el día lunes, les voy a preguntar si tienen alguna duda. Vamos a hacer uno para poder terminar y después continuar con la idea. Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y está toda la información para que la puedan trabajar. ¿Ya? Estén atentos a las fechas tanto de los controles como los certámenes. En el aula, recuerden que siempre está información qué es lo que entra para los certámenes. Échenle una ojeada para que estén al tanto de qué es lo que entra. Y revisen 2 veces al día por cualquier información que se va agregando. ¿Ya? Igual el día lunes yo les voy a decir perfectamente hasta dónde entra, pero es todo. Perfectamente ustedes pueden decir que entra todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien y cualquier problema recuerden que pueden mandar correo y lo estaríamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.